Hola, ¿cómo están? Yo soy Patti Álvarez de Emotional Fitness. Hoy les tengo una increíble invitada. Yo la conocí por casualidad, me platicó lo que hace, me gustó muchísimo y creo que en estos momentos necesitamos herramientas para salir adelante. Por eso la invité. Les voy a platicar un poquito de quién es ella y después le voy a dar la palabra. Ella es Marisa Cardoso, ella nos acompaña de Argentina. Ella estudió medicina en la Universidad Nacional de Tucumán, hizo un máster en medicina deportiva y traumatología por la Universidad de Valencia, es investigadora del desarrollo humano y espiritualidad desde el 2006, es especialista en soluciones de cambio neurológico, se formó en sistemas financieros y franquicias en la Universidad Politécnica de Valencia, en España. Es directora del sistema de franquicias dinámicas en España. Es coach, manager y estratega en formación de líderes para la Escuela Europea de Liderazgo. Está posicionada como marca personal en el programa europeo Camino a las Nubes, creadora de diferentes métodos de entrenamiento físico, ¿no? Como los programas PLIO, de reconocimiento internacional. Es presidenta de la Asociación Española por la Salud y el Deporte en España. Es conferencista internacional, dicta cursos y talleres en diferentes países, entrenadora cerebral de jugadores del Club Atlético Tucumán, eh, para llegar a la Copa Libertadores, poseedora de una vasta experiencia entrenando, capacitando líderes de diferentes áreas. Es la creadora del método Neurofitness Active, es CEO del Gimnasio del Cerebro, es operadora de Alian en Argentina y cofundadora de Neurotech. Y bueno, por esto y mucho más, las dejo con ustedes. Marisa, por favor, platícanos. Hola, ¿qué tal? Bueno, muchísimas gracias Patricia por invitarme y bueno, quiero agradecerles por poder estar ahí donde quieran que estén escuchándome y espero poder brindarles herramientas que les sean de gran utilidad para este momento en el que estamos viviendo. Bueno, básicamente lo que en este momento de todo el currículum que Patricia ha nombrado, a lo que me estoy dedicando específicamente es a enseñar a las personas a manejar su mente y no que su mente los maneje. Entonces, para eso utilizo una herramienta que se llama Neurofitness Active, que es un método el cual nosotros utilizamos en el gimnasio del cerebro para ayudar a las personas a que entiendan cómo funciona el cerebro, cómo manejar esos límites mentales, cómo programar y cómo desprogramar la mente, ya que nosotros no tenemos idea de cómo funciona nuestra mente. Es muy curioso, muchísimas personas han incursionado en todo lo de la mente, pero nunca se ha dado una herramienta práctica y de manejo sencillo del cerebro. Todo el mundo tiene cerebro y nadie sabe utilizarlo, y eso realmente es peligroso. Es muy peligroso porque la gente actúa con programas inconscientes, con programas que ni ellos mismos saben por qué se activan, de dónde vienen, y después se sienten mal, se sienten culpables, incluso hasta pueden llegar a enfermarse, a tener patologías como la ansiedad, como la depresión. Muchísimas patologías se generan porque nosotros no entendemos lo que nos sucede. En realidad, una de las características que tiene nuestro cerebro es que cuando nosotros no entendemos lo que nos sucede, entramos en sufrimiento. Entonces, el cerebro sufre siempre que ignora algo, siempre que no sabe por qué o para qué está viviendo esa experiencia. El cerebro se relaja, se tranquiliza cuando puede entender realmente lo que le está sucediendo. Por ejemplo, en una relación, si yo tengo una relación que un novio me deja y no me dice nada, simplemente se va y desaparece, yo estoy con mucha ansiedad, estoy muy angustiada porque realmente quiero saber por qué se fue. Entonces muchas personas buscan el por qué me dejó, el por qué se fue. Quiero saber solamente el por qué. Eso es lo que se dicen las personas. Entonces, en realidad no es el por qué, sino que nosotros sufrimos cuando no entendemos el para qué estamos viviendo esa situación. Si sin embargo esa pareja nos dice, ya no te quiero más, me enamoré de otra, me voy,
es muy probable que hagamos un berrinche, que nos enojemos, que nos pongamos mal en ese momento, pero al poco tiempo cuando nos resignemos y entendamos que es posible que nos dejen de querer y que se enamoren de otra persona, vamos a dejarlos con mayor libertad y sin tanto sufrimiento. Entonces, mecanismos como estos inconscientes y de cómo funciona nuestro cerebro son importantísimos que nosotros tengamos el manejo y el control. Porque pasan situaciones como estas. Cuando nosotros no conocemos cómo funciona nuestra mente, nosotros respondemos a estímulos externos. Si yo no soy el que maneja mi mente, otros manejan mi mente. Y eso es muy peligroso, porque si otros manejan mi mente, me están manipulando en función a lo que quieren conseguir y en función a lo que quieren crear. Entonces yo no soy libre. Por eso es importante que las personas aprendan a manejar su mente y a gestionar, para tener independencia y para tener libertad. Miren de importante en estos momentos en los que estamos viviendo, donde esta gran pandemia que está sucediendo a nivel global está manejando nuestras mentes, está manejando toda nuestra estructura, toda nuestra realidad. Y es increíble cómo nos dispara y nos activan lo que nosotros en Neurofitness llamamos son circuitos, circuitos cerebrales, experiencias grabadas en el pasado, en nuestra mente subconsciente, que nos generan traumas. Entonces, en este momento, muchos circuitos se están activando ante esta situación, ya que hay algo que tienen que saber. La mayoría de los traumas y circuitos que han sido grabados en nuestra mente van relacionados con el miedo. Miedo al abandono, miedo a fracasar, miedo a la violencia, miedo a la represión, miedo a no ser libre. O sea, siempre va asociado al miedo. Entonces, en este momento donde hay una gran incertidumbre en todo nuestro planeta, nosotros tenemos activado el miedo. De una forma inconsciente, esta situación global está activando el miedo en todos los seres humanos. Y ese miedo va a despertar muchos circuitos mentales que estaban grabados en el pasado. Porque de repente si yo tengo miedo a la autoridad, por ejemplo, y eso lo he vivido cuando he sido pequeño, porque he tenido un papá violento, un papá muy estricto, un papá muy inflexible y poco comunicativo. Quizás en este momento esta situación de sentirme reprimida, encerrada por obligación en mi casa, me está activando un circuito de seguridad. Y mi cerebro no distingue lo real de lo virtual, no distingue si es el virus, la situación actual, o es la situación que yo vivía con papá en la infancia. No distingue. Ante el mismo estímulo emocional, nosotros segregamos los mismos neurotransmisores, los mismos químicos que en ese entonces, y generamos una respuesta biológica en todas nuestras células asociadas a esa emoción que se grabó en esa experiencia limitante en el pasado. Entonces estos circuitos en este momento están a flor de piel. Muchísimas personas tienen ansiedad, muchísimas personas están entrando en una vibración de depresión, en una vibración muy baja, porque no saben qué es lo que va a pasar. La mayoría de los procesos de ansiedad es cuando nosotros tenemos una incertidumbre, nosotros queremos saber qué es lo que va a pasar. Entonces, la mayoría de las personas ante el miedo, a nivel cultural y sociológico, lo que han hecho es tratar de anclarse en algo que es seguro. Entonces lo seguro es seguir la estructura de trabajo que tenía. Lo seguro es seguir teniendo la relación que yo tenía. Lo seguro es que el mundo sea como yo estaba acostumbrado a vivir. No significa que eso me haga feliz, sino que yo estaba acostumbrado a vivir y podía manejar esa situación con seguridad. En este momento nos están desestructurando lo seguro, incluso lo laboral, lo familiar, nuestra salud, nos están desestructurando todo y eso genera mucha ansiedad porque no sabemos qué va a pasar. La mayoría de las personas piensan en el futuro y qué va a ser de mi trabajo y qué va a ser de mi carrera y qué va a ser de mi relación y qué va a ser que estaba pensando en casarme el año que viene y qué va a ser y qué va a ser. Entonces esto está activando en muchos de nosotros este estado de ansiedad, que no es recomendable. No es recomendable porque la ansiedad es un nivel de miedo, es una vibración muy baja de miedo que nos va a llevar a un momento, incluso nos puede llegar a paralizar. Porque el miedo en sus niveles más bajos nos paraliza.
es cuando entramos nosotros en una especie de pánico y nos quedamos quietos y no queremos hacer nada. Es una forma de defendernos de lo que está sucediendo afuera. Entonces, imagínense en estos momentos, si nosotros no aprovechamos esta oportunidad para aprender a conocernos, para aprender a conocer cómo funciona nuestra mente, esto puede ser un desastre con todos los seres humanos. Es más, pueden entrar en estados de locura muchas personas ante la crisis de ansiedad, porque necesitan respuestas. Y no tan solo ansiedad, sino un estado de sufrimiento, porque ya les he dicho, si yo no sé lo que va a pasar, si yo no entiendo lo que está sucediendo, entro en una especie de sufrimiento. Claro. Y cuando tengo miedo y tengo sufrimiento, hay algo mucho más peligroso, incluso que eso, que nunca falta quien se aprovecha de esa situación y somos manipulables, somos muy influenciables. Tenemos miedo a algo, entonces con tal de no sentir miedo, hacemos lo que el otro quiere que hagamos. Entonces empezamos a ceder para no sufrir. Ahora, toda esta situación nos está llevando a agachar mucho la cabeza, a ser flexibles, y estamos perdiendo un poco no tan solo el control de nuestra mente, sino nuestro poder personal. Y eso realmente es grave. Entonces, es importante de que sepan de que es posible manejar la mente. No es tan complicado manejar la mente, sino que no se nos ha enseñado. No se nos ha dado un manual de instrucciones de cómo funciona el cerebro cuando hemos nacido. Hemos tenido que aprender por ensayo y error. Hemos aprendido de la vida a golpes. Nos hemos tenido que golpear. Y algunas veces nos hemos tenido que golpear 1, 2, 3, 4, hasta 10 veces para poder entender lo que la vida nos estaba mostrando. Ya que la vida lo único que quiere es enseñarnos algo, enseñarnos a que nosotros mismos nos trascendamos, nosotros mismos evolucionemos. Y ahora estamos en un momento de evolución, ahora estamos en un momento de trascendencia, ahora estamos en un momento muy importante de la humanidad, donde nosotros tenemos que aprender a ver la oportunidad. Yo sé que en estados de ansiedad, yo sé que en estados de miedo es difícil pensar y razonar de la forma en que les estoy diciendo. Por eso hoy quiero darles algunas herramientas y algunos tips para que ustedes puedan practicar cómo canalizar esta ansiedad. Perfecto, me encanta. ¿Sí? Sí, me encanta la Entonces, idea. es algo que voy a darles de una forma muy sencilla, ya que esto es como una entrevista abierta, entonces no puedo darle ejemplos puntuales, donde yo en los talleres trabajo con mucha profundidad con casos puntuales, también doy entrenamientos de 9 meses para enseñar a manejar la mente y poder superar cualquier límite mental. Porque cuando ustedes aprenden a manejar su mente, ustedes aprenden a manejar su realidad, ustedes aprenden a superar todos sus límites mentales, pero sobre todo se mantienen en estados de armonía y de tranquilidad. Eso es lo más importante, porque a partir del estado de armonía y de tranquilidad, yo puedo hacer cualquier cosa con conciencia. En un estado alterado, en un estado emocional, en un estado de miedo, yo no soy consciente de lo que hago, soy totalmente animal. Entonces, cualquier programa que yo tenga, mío o heredado de mis abuelos o heredado de mis padres, puede ser activado por la situación en la que estoy viviendo. Y nosotros cuando éramos adolescentes decíamos, yo cuando sea grande no voy a ser como mi papá. La mente del adolescente lucha para ser diferente a los padres. Y cuando terminamos nuestra adolescencia nos damos cuenta que empezamos a hacer lo mismo que nuestros padres. Porque no se trata de decir, no voy a ser igual, sino tratar de entender por qué nuestros padres han sido así, por qué nuestros ancestros han sido así, realmente cuál es el mensaje que querían darnos a nosotros a través de sus errores. Ya que algo muy importante, muy pero muy importante para bajar la ansiedad, es entender que el error no es algo malo, que equivocarse no es algo malo, es algo necesario. De alguna forma los seres humanos tenemos que aceptar que el error es la forma en que nosotros aprendemos y evolucionamos. O díganme ustedes, cada vez que se han equivocado y han tomado conciencia del error, ¿no han crecido más? ¿No han aprendido más? ¿No han tomado más experiencia? Por Sí, supuesto, gracias al error
adquirimos sabiduría. Miren lo que les digo, siempre que tengo la capacidad de observar y analizar lo que el error me está aportando, me transformo en una persona más sabia. No es sabio la persona que estudia, que lee, que lee, que lee y que recopila información. Sabio es el que tiene la información y la aplica, la vive, la experimenta. Por eso cuando yo empiezo una carrera, no sé nada, ni sé qué es lo que voy a hacer. Empiezo a saber y me hago sabio en la práctica, cuando empiezo a practicar, cuando empiezo a ejercer la profesión. Y causalmente no utilizo nada de lo que estudié prácticamente, empiezo a utilizar mis propios recursos. Entonces la experiencia es lo que nos da la sabiduría. Y la experiencia de equivocarnos es lo que nos va a dar las herramientas para que nos empecemos a conocer. Entonces es tan importante que empecemos a aceptar el error y agradecer. No está mal equivocarse, eso es una creencia antigua que decían antes. Antes el error era castigado, sentenciado. ¿Saben por qué? Porque en la época de nuestros padres, de nuestros abuelos y de nuestros ancestros, el miedo era la herramienta de educación. Se educaba con el miedo, se educaba con la violencia. Afortunadamente esos tiempos ya se están terminando. Aunque nosotros lo tengamos en el ADN, inconscientemente gritamos, castigamos, reprendemos, juzgamos, pero es una herramienta que está en nuestras células y que es importante que tomemos conciencia, que esa herramienta ya tiene que desaparecer, porque en este momento no es vigente. El ser humano ya no es la humanidad de antes, ya ha evolucionado. Entonces, el empezar a entender estos conceptos básicos de quiénes somos, de dónde venimos, de que hay herramientas para diferentes momentos y tiempos, eso nos va a ayudar a poder entender cómo tiene que ser el proceso de eliminación de la ansiedad. Primero, aceptando que vivir en el pasado no me suma. Vivir en el pasado no me suma, al menos que yo tome del pasado la experiencia, trate de aprender y entender para poder soltarlo. Es importante el entendimiento de las experiencias pasadas para no volverlas a repetir. Entonces, yo suelto el pasado, pero también tengo que soltar el futuro. Porque en realidad nosotros decimos, yo estoy pensando en el futuro y estoy preocupada por el futuro, pero en realidad yo no estoy preocupado por el futuro. Yo estoy reviviendo el pasado, proyectándolo en el futuro, porque mis miedos presentes, que los proyectos en el futuro, son experiencias grabadas del pasado. Miren qué curioso. Entonces, vivimos en un constante pasado, no hay un futuro. Entonces, es absurdo. Tenemos que tratar, si tanto me inquieta vivir en el futuro el pasado, pues lo tengo que resolver. Entonces, la mejor forma de no seguir creando más pasado en mi futuro es resolviéndolo. ¿Y cómo lo resuelvo? Sentando a mi pasado frente mío. Mi mente no distingue el tiempo, no distingue si es el pasado, si es el presente, si es el futuro, no lo distingue. Entonces, ese presente que estoy viviendo o lo que estoy recordando es totalmente real, está sucediendo. Entonces, ante esta maravillosa herramienta que nosotros tenemos de no distinguir el pasado y el presente y el futuro, podemos modificar el pasado. Primero, tenemos que querer. Esa es la condición inecuánime. Yo tengo que querer cambiar mi mente. No existe técnica, ni magia, ni método que pueda cambiar a un ser humano si el ser humano no quiere cambiar. Claro. Entonces, el proceso de transformación tiene como primer requisito el querer. Quiero que este sufrimiento desaparezca. Quiero que esta situación ya no se repita más. Quiero que la ansiedad desaparezca de mi vida. Entonces tengo que tomar por mi conciencia la voluntad absoluta y el control absoluto de cambiar mi realidad. Ese es el primer paso. El segundo paso, tengo que hacer un análisis. ¿Desde cuándo tengo ansiedad? Bueno, tengo ansiedad desde ahora, desde el coronavirus, pero también tenía ansiedad antes de casarme, y también tenía ansiedad cuando tenía 15 años, y también tenía ansiedad cuando tenía 8 años. Sí. Entonces, si yo me pongo a pensar, tuve ansiedad durante muchos procesos de mi vida, y cada vez se va haciendo más grande, más grande, más grande. Entonces, como que si yo no veo el examen cuando tengo 8 años,
no es que desaparece el examen, porque cada una de estas experiencias son como exámenes. Entonces yo tengo que, digo, bueno, no lo rindo ahora, lo rindo a los 15, y en los 15 no quiero rendir tampoco, lo paso para mi matrimonio, no lo quiero rendir y ahora con el coronavirus, o Con todo. entro en una crisis de angustia y todos los exámenes juntos. Entonces, en realidad lo que fue postergando el examen. Porque la ansiedad va a desaparecer cuando yo entienda cuál es su propósito, cuál ha sido su propósito durante toda su existencia. Entonces, nosotros normalmente tenemos estos procesos de ansiedad. La mayoría de los seres humanos están relacionados en el momento de gestación. En el momento de gestación, por eso es muy importante que tratemos de analizar cómo ha sido el embarazo de mi mamá. Puede ser de que en ese momento mi madre haya vivido situaciones de violencia, situaciones de traición, situaciones de abandono, diferentes situaciones en el momento de gestación que haya hecho de que ella sienta miedo al futuro, miedo al embarazo, miedo a lo que va a pasar cuando nazca o después que nazca, inseguridad de la decisión que ha tomado, porque el cerebro de nosotros empieza a grabar todo a partir de los 3 meses de vida intrauterina. Entonces ustedes imagínense, si mi mamá en ese momento se sentía traicionada, sentía que mi papá le iba a abandonar, o se sentía fea, se sentía gorda, se sentía como sea, y tenía ese miedo, todo el embarazo tuvo miedo, entonces ese miedo me lo pasó a mí. Y cuando yo nazco, soy una persona que tiene ansiedad porque tiene miedo al futuro y no entiendo por qué tengo miedo. Voy al jardín y tengo miedo que me dejen, no quiero que se vaya, lloro, voy al kinder, como dicen ustedes en México, ¿no? Entonces, y no me quiero quedar y empiezo a hacer la pataleta y todo lo demás, y bueno. Entonces, todo eso se ha grabado en mi mente y yo ya de pequeña tengo comportamientos de esa ansiedad, de querer saber, quiero que mi mamá venga ya, quiero que me vengan a buscar ya, quiero el caramelo ya, quiero ir a jugar ya, quiero esto ya, 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 ya. Y cuando somos adultos, esa ansiedad se va entrenando, porque nuestro cerebro es entrenable, es como un músculo, se entrena. Nosotros lo podemos entrenar para el miedo o lo podemos entrenar para el amor. Por supuesto que ustedes ya son expertos entrenándolos en el miedo. Ustedes ya tienen doctorado en el miedo. Todos. Durante todos, absolutamente todos. Entonces yo creo que este es un momento importante para que empecemos a entender que la única forma de salir del miedo es empezar a amarnos. Y es posible empezar a amarnos, por supuesto que podemos amarnos, por supuesto, porque en realidad es nuestra naturaleza. Solamente que nos han programado y nos han hecho creer que no nos podemos amar, que nos tienen que amar, que nos tienen que hacer feliz, que nos tienen que dar. Pero en realidad no es así, porque si tenemos que esperar a que nos den, a que nos amen y a que nos hagan feliz, siempre vamos a depender de lo externo. Y eso nos va a generar más ansiedad, porque si me deja mi novio, si me despiden del trabajo, si hay un coronavirus, claro que voy a tener ansiedad, porque mi cerebro ha depositado el tesoro más grande que tiene un ser humano, que es la felicidad, fuera de nosotros. Wow. Miren lo importante. Y el tesoro más grande que tenemos nosotros es nuestra felicidad. Hay algo, nos pueden tener encerrados en cuarentena, nos pueden vacunar, nos pueden poner chips, nos pueden poner un 5G, nos pueden hacer todo lo que quieran y todo lo que tienen planeado, pero no van a poder tener control de nuestra conciencia si nosotros nos proponemos. No nos van a hacer infelices. Y eso es el verdadero desafío que en este momento la humanidad está viviendo. Es un momento realmente de decir, yo como ser humano estoy en un momento donde está naciendo una nueva humanidad, donde todo está cambiando. Aunque parezca caótico lo que estamos viviendo, es totalmente necesario para que cambie la humanidad. Si no hay dolor y no hay sufrimiento, no tomamos conciencia, no valoramos. En este momento estamos valorando la libertad, estamos valorando el trabajo, estamos valorando la familia, estamos valorando muchas cosas porque las estamos perdiendo o las estamos confrontando. Entonces, lamentablemente, el ser humano somos tan densos y venimos de una genética tan densa que nos cuesta, y la única forma es que nos amarren bien para que reaccionemos y digamos, sí, 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 tengo que tomar el control de mi vida, tengo que tomar el control de mi realidad.
Aunque el mundo se venga abajo, yo puedo crear mi realidad y realmente se puede crear la realidad que queremos. Tenemos que aprender a crear esa realidad. Pero el Claro. primer paso para crear esa realidad es querer. Entonces, vamos por el primer paso, activar la voluntad. Segundo paso, buscar desde cuándo tengo ansiedad. Y fíjense el factor padre. El factor padre es el que muchas veces activa, en la mayoría de los casos que he atendido, activa la ansiedad. El Y factor después, padre de eh, familia. padre de familia, o sea, mi papá. Ok. Mi papá puede haber transmitido eso a mi mamá y después yo también lo puedo repetir en mis novios, en mi matrimonio, en mi hijo varón y en mi jefe. Ok. O sea, yo puedo ir repitiendo, porque el cerebro no distingue quién es el padre, sino a quién yo pongo en el lugar de padre. Entonces, si el primer amor de mi vida, hombre, ha sido mi papá, entonces yo voy a asociar que el hombre de mi vida o los hombres importantes de mi vida son para mi cerebro mi papá. Entonces, si de repente yo trato de complacer a mi papá todo el tiempo, de quedar bien con mi papá para agradar, para que me preste atención, porque no me presta atención, porque trabaja, porque se fue con otra mujer, porque abandonó a mi madre, porque no me presta atención, entonces yo todo el tiempo estoy tratando de ganarme la atención de él. Y lo mismo lo hago cuando tengo un novio. Le doy todo, lo trato bien y lo trato de retener al punto que lo puedo llegar incluso hasta asfixiar. Entonces ahí sale nuestra parte femenina, que los queremos asfixiar y después queremos que sea nuestro. Si papá se fue, es como que queremos que sea nuestro. Y cuando nosotros más apretamos, más se van, porque huyen. Totalmente. Huyen, ¿no? Por eso, y después decimos, pero yo que he sido tan buena, y que le he dado todo, y que me he entregado todo, que le cocinaba, le lavaba, le planchaba, le sonreía, le hacía de todo, Y lo y se ha ido, y asfixiaste. se fue con la otra, que la otra no le da ni bolilla ni nada. Bueno, quizá, probablemente yo tengo que analizar qué es lo que yo estaba haciendo, quizá lo estaba apretando demasiado y no le estaba dando la libertad por mi inseguridad, porque el circuito padre también va asociado con la inseguridad que tenemos nosotros mismos. El padre es el que da seguridad, y si papá no me dio seguridad cuando era pequeña, yo siempre estoy buscando esa seguridad y la busco en la figura de autoridad o en la figura masculina, que puede ser mi jefe o mi esposo o en los peores de los casos, nuestros hijos. En el peor de los casos les digo porque un matrimonio quizás lo podamos modificar, pero un hijo es mucho más fuerte. Es cuando el circuito se exacerba, porque nos afecta mucho, porque es nuestro hijo. Entonces, más allá de ponerlo en ese lugar, nosotros también somos mamá, entonces hay sentimientos muy enfrentados. Entonces, tenemos que empezar a analizar todas esas situaciones que puedan haber anclado esta situación de ansiedad y tratar de entender el para qué lo he grabado y por qué esa persona se ha comportado de esa manera conmigo. ¿Qué le ha llevado? ¿Por qué mi papá ha estado ausente? ¿Será quizás porque su padre lo abandonó? Quizás sea porque sea hijo de una mujer que lo tuvo en una noche de copas, lo concibió en una noche de copas, lo abandonó, entonces él no sabe ser padre. Al no saber ser padre porque no ha recibido esa información, trata de alejarse, pero no significa que no quiera, sino que no sabe ser, ¿sí? Entonces tenemos que tratar de ver el por qué ha sido, porque todo tiene una razón de ser, y tratar de poner el entendimiento profundo que en otros tiempos la mentalidad y la forma de ver la vida era mucho más limitada que ahora. Ujú, ujú, total. Entonces es muy importante que tratemos de entender. Pero antes de entender este proceso, hay algo más importante para hacer. Tengo que detectar cuál es la emoción que me produce esta situación. ¿Cuál es la emoción? ¿Me produce rabia? ¿Me produce bronca? ¿Me produce tristeza? ¿Qué me produce la ansiedad? Entonces, de repente, si a mí me produce bronca, lo ideal es que la libere, pero no con otros. O sea, no tengo que liberar la emoción con otros, pero sí la tengo que sacar de mí. Ok. Porque esa emoción, si la tengo acumulada en mis células, empieza a vibrar y empieza a hacer que funcionen de una manera incorrecta.
Y ahí empiezo a enfermarme, porque tanta energía, ustedes imagínense que a una célula le pongamos mucha energía negativa, entonces es normal, empieza a vibrar mal. Entonces las proteínas que tenía que fabricar no las fabrica y las sustancias que tenía que absorber no las absorbe, por lo tanto entra en desequilibrio y es vulnerable. Incluso nuestro sistema inmunológico puede detectar como que estamos en un proceso infeccioso y empezamos a tener enfermedades autoinmunes y otras enfermedades. Si tengo miedo al futuro puedo tener problemas de tiroides porque quiero que el tiempo se reduzca. Entonces yo con la mente estoy afectando diferentes partes de mi cuerpo. Entonces, para evitar eso, es importante que liberemos nuestras emociones, que las soltemos, que las saquemos afuera. ¿Y cómo Entonces, recomiendas? ¿Cócómo la sacarías? ¿Qué ¿cómo haríamos? las sacaríamos? Por ejemplo, hay muchísimas formas de sacarla. Primero, yo tengo que tratar de encontrar alguien que me ayude. Mi ego necesita echarle la culpa a alguien. Entonces yo necesito encontrar quién es el responsable de ese circuito de ansiedad. Mi padre, mi novio, mi pareja, mi hermano, ¿quién? ¿Sí? Ajá. El país, mi jefe, el trabajo, ¿quién? Ejemplo, Entonces de ahorita ahí, con el COVID. El COVID es el el- responsable. por ejemplo, el COVID. Y yo necesito personificarlo un poco más, ¿no? Sí. Porque el COVID, digamos, como que no lo voy a agarrar nosotros necesitamos algo más real, necesitamos un ser humano para pegar. El ¿No? presidente. El El presidente. presidente, el presidente que permite que todo lo demás, a quien ustedes quieran, pero es importante sentarlo en un lugar virtualmente y empezar a descargarnos y decirle, por tu culpa estoy encerrada aquí, ¿por qué no haces algo? Y si es posible, agarrar como un almohador y empezar a darle y pegarle. El cerebro, al no distinguir lo real de lo virtual, cree que lo estamos haciendo. Okay. Cree que lo estamos haciendo. Entonces yo puedo gritarle, puedo llorar, puedo decir estoy cansada, estoy harta. Es preferible que tratemos de buscar el circuito madre, porque también nos va a ayudar a sanar procesos con seres que nosotros tenemos muchos conflictos. Entonces yo creo que la mayoría de los procesos de ansiedad, más allá del COVID, es una relación profunda, que tenemos conflictos con nuestras parejas o tenemos conflictos con nuestros padres o también puede ser con una madre. Hay madres que desenvuelven el rol masculino, el rol de autoridad, al no haber un padre y en realidad la mamá es la que genera este conflicto de autoridad. Tenemos que tratar de identificar quién es. Y ante eso, la condición inecuánime para acabar con la ansiedad es que cuando yo encuentro la persona con la cual voy a descargar eso virtualmente, voy a sacar todo, tengo que aprovechar y sacar todo, decirle de todo, enojarme, gritarle, decirle que es una mala persona, incluso hasta destruirla. Mucha gente me dice, pero ¿cómo voy a decir todas esas cosas de mi madre, de mi padre y todas esas creencias limitantes que nosotros tenemos? Al reprimirlas, nosotros las estamos enquistando y estamos atrayendo más situaciones de esa y no podemos terminar de resolverlo. Entonces, para que no tengan cargos de conciencias, yo siempre les digo, ustedes imagínense que tienen el diablito y el angelito de esa persona, como los dibujitos animados. Entonces lo que yo tengo que hacer es agarrar al diablito y lo tengo que destruir Okay. para que yo pueda ver el ángel que hay en ese ser humano, porque todo ser humano tiene su dualidad, ¿sí? Algunos lo tienen más manifestado por el diablito y otros por el angelito. Claro. Pero todos tenemos en mayor o menor medida esta dualidad. Entonces, cuando yo tengo que destrozar, matar o descuartizar, tiene que ser a este diablito. Y cuando lo haga, lo tengo que hacer tan real, pero tan real que mi cerebro tiene que creer que ya lo ha hecho y tiene que llegar al agotamiento incluso. Es importante que lleguemos al agotamiento porque el cerebro así cree que es real. Por eso nosotros muchas veces hacemos deporte y la actividad física nos ayuda muchísimo a drenar este tipo de emoción. Pero como no sabemos dirigir el pensamiento, como no sabemos hacer todos los procesos, es como que nos relajan, nos sentimos bien, pero no resolvemos el problema. Okay. ¿Se entiende? Claro, sí, totalmente. Entonces,
Otra forma es agarrar un saco, ir al gimnasio y empezar a imaginarte que es esa persona y le das hasta que te sangran las manos. Con eso te digo tú, hasta que ya no puedas más. Ok. Entonces, muchas veces es tan importante eso porque el cerebro asocia al cansancio mental con la lucha mental. Porque el cerebro empieza a producir un cambio y una transformación cuando llega a un nivel que se llama saturación mental, saturación del sufrimiento. Se saturó de sufrir. Entonces una persona que ha sufrido mucho, mucho y llega a ese punto de saturación, es como que ya no tiene ganas de luchar. Es como dice, bueno, me entrego. Y cuando se entrega en ese estado de entrega, es cuando todo cambia. Ok. Cuando realmente solté, cambio. ¿A qué te refieres con entrega? ¿A un tema como de, pues ya, Por- que pase lo que tenga que pasar, Exactamente, fluya la vida, pero no es exactamente, ya pero no no es- tienes fuerza para luchar. O sea, mentalmente ya sientes que ya no puedes hacer nada. Ok, Ya estás totalmente entregado. Eso se llama nivel de saturación mental. ok. Entonces, no esperemos a sufrir tanto para llegar. Por eso el utilizar la fatiga física, el cerebro lo asocia inconscientemente con ese estado de saturación. Siempre y Por cuando eso esté enfocado a la persona. siempre que esté enfocado, por eso es importante determinar cuándo se grabó eso en nuestra mente. Es importantísimo el trabajo. Ok. O sea, tenemos que ser muy, muy minuciosos en tratar de encontrar ese momento. Y una vez que yo ya siento esa fatiga y esa renuncia, pasa algo muy curioso. Nosotros tenemos 3 cerebros, el lóbulo frontal. Esto es una forma pedagógica de entendimiento, no es que hay una estructura que divida el cerebro así, pero para que se lo pueda entender, se lo divide en lóbulo frontal o neocórtex, la zona límbica y la zona reptil. La zona límbica, que se encuentra aquí por detrás de la oreja, más o menos en esa altura, es la que gestiona toda la parte emocional. Y la que está en la parte frontal es la parte racional, de la lógica y del entendimiento. Entonces, cuando el lóbulo límbico está activo, cuando yo tengo miedo, cuando estoy con una emoción activo, el lóbulo frontal se apaga, no funciona. Eso pasa en nuestra fisiología. Por eso cuando yo estoy en una discusión con otra persona y le digo cosas y me dice cosas, no llegamos a ningún acuerdo, porque en ese momento el lóbulo frontal está bloqueado, o sea, es totalmente un pésimo negocio tratar de que una persona no se entienda cuando está en un estado emocional. No porque no pueda entendernos, es que está bloqueado, fisiológicamente se bloquea, no funciona, no razonamos. Sí funciona nuestro cerebro. Entonces es absurdo que tratemos de llegar en un entendimiento con una persona. Hay que esperar que diga de todo, que insulte, que grite, que patalee, y esperar un poquito que se les baje la revolución y después van y acercan y tratan de llegar a un acuerdo de lo que ha sucedido. Pero en ese momento pierden seguro. Y no tan solo pierden, sino que se cargan de energía negativa y se sienten mal. Se sienten siempre mal. Entonces ya eso ya lo han experimentado siempre, no es algo nuevo lo que estoy diciendo, sino que no han tomado conciencia de la estupidez humana que hacemos. Sí, Pero total. ahora es importante que tomemos conciencia de toda esta forma, porque des en cuenta que si seguimos funcionando así es absurdo, gastamos muchas energías en los problemas emocionales absurdamente. Toda nuestra vida se consume en eso. Y ustedes no saben que la cantidad de energía que se pierde, podemos utilizarla en construir, en crear prosperidad, en tener éxito, en tener felicidad, en crear cosas maravillosas para este mundo. Pero en realidad nos ensañamos en nuestra autodestrucción constantemente y de paso planeamos cómo destruir al otro, ¿no? También por un proceso de ignorancia. Nosotros creemos que podemos destruir al otro, pero en realidad no podemos destruir a nadie. Nos destruimos a nosotros mismos. Cada vez que queremos hacer algo con otro, nos lo estamos haciendo a nosotros. También ese es otro mecanismo que tiene el cerebro, del cual tampoco nos han enseñado, que no funcionamos de esa manera.
Entonces, teniendo en cuenta todos estos conceptos, libero la emoción y una vez que ya estoy agotada y cansada, me siento y empiezo a reflexionar, bueno, a ver, la verdad que este hombre es una persona ignorante y no podía hacer otra cosa, no es una persona mala porque no sabe lo que hace, en realidad no le han enseñado, no ha aprendido, así eran sus padres, de qué historia viene. Entonces la verdad que yo no puedo cambiarlo, Claro. que cada quien sea como tenga que ser y que cada quien viva como pueda vivir o como sabe vivir. Ahora yo elijo no seguir viviendo de esa manera. Ujú. Entonces ya en un estado, cuando mis emociones se han aplacado y cuando mi lóbulo frontal se activa, porque este se apagó y este se prende. Ok, Entonces ahí puedo pensar con conciencia, ahí puedo tomar conciencia de lo que es bueno para mí y de lo que también es bueno para el otro. claro. Porque al fin y al cabo, si yo pienso en mi bienestar, también estoy pensando en el bienestar del otro. Entonces yo a partir de ahí tomo conciencia de eso. Y el tomar conciencia es decir, bueno, hizo lo que pudo con lo que tuvo, porque esas son las herramientas que tuvo, las que le dieron sus padres, sus abuelos, sus ancestros, la genética y lo que sea. Y yo lo resolví de la forma que pude y que tuve, porque también tengo mi genética, tengo mi historia, tengo tal, pero ahora ya no quiero seguir viviendo esa genética, no quiero seguir viviendo esa historia, ahora quiero ser yo, porque mi mamá, mi papá, mi abuela y todos los demás vivían en ese proceso emocional, yo ya no quiero, no me sirve. Entonces yo quiero estar en paz y en armonía. Para estar en paz y en armonía, acepto que este individuo sea así y no voy a permitir que me genere ansiedad. Ok, Entonces yo a partir de ahí es como que mi cerebro ya entiende. Pude lograr algo, el entender. Cuando yo logro el entendimiento que les he dicho, se acaba el sufrimiento. sufrimiento. ¿Mm? Claro. Pero Wow. yo en un estado emocional, en un estado límbico, yo no puedo entender. Es Claro. imposible entender. Entonces, si yo estoy con miedo, por supuesto que no voy a entender por qué el otro me engaña. Si yo estoy enojada, por supuesto que no voy a entender que yo me estoy haciendo la víctima y que el otro no me hace nada. El otro tiene ganas de vivir la vida como quiere, con Ujú. una, con dos, con tres, con cuatro, con cinco. Claro. O sea, soy yo la que elijo sufrir por eso. O sea, yo soy yo la que tengo que trabajar en amarme, en valorarme, en sentirme segura, en sacarme una dependencia emocional, porque muchas veces tenemos dependencia emocional y no amor. Tenemos dependencia emocional, tenemos miedo a estar solos. Claro. Entonces hay tantas cosas que tenemos que conocer de nuestro cerebro, y no tan solo la ansiedad, que Claro. tenemos que aprender a manejar paso a paso cada una de las herramientas. Pero que es posible, por supuesto que es posible. Oye, Solamente, sí, perdón que te interrumpa. A mí me sí. gustaría que nos platicaras un poquito rápido, Ujú, saber cómo lo trabajas tú, para que la gente se pueda dar una idea, para que ujú. después te puedan buscar a ti directamente y aprender todas estas Fantástico. herramientas de las que nos platicas. Ujú. Bueno, yo trabajo a través de sesiones privadas, o sea, trabajo en el consultorio, ahora por vía Zoom estoy haciendo todas sesiones por Skype o por Zoom, sesiones privadas, donde yo veo un problema y un límite mental, ya sea una traición, una enfermedad, miedo, depresión, ansiedad, y trabajo específicamente en todos los archivos que hay en la mente subconsciente de esa persona y trato de desactivarlo. Le enseño a la persona cómo desactivar ese límite mental. Yo no lo desactivo, lo desactiva la persona, pero yo lo oriento. Ok. Entonces, aproximadamente de 1 a 3 sesiones, las personas pueden cortar definitivamente ese límite mental. Ah, Porque o si sea, yo lo desactivo de la mente subconsciente, no vuelve nunca más. y aquí es Porque es algo rápido. mental. ¿Cómo? Es un tema rápido, no es un tema como de irte a sentar No. horas viendo. Máximo tres sesiones, como mucho he demorado cuando hay un proceso muy complejo, cuando hay muchas situaciones y Ok. hemos tenido que ir mucho más atrás en su mente subconsciente para encontrar el circuito. Hemos ido mucho más atrás y no ha sido por una cuestión de desactivarlo, porque desactivar no es tan complicado. Lo complicado es recopilar la información porque tenemos que llegar al entendimiento. El cerebro tiene que entender paso a paso todo lo que le ha sucedido. Ok. Cuando lo entiende, lo suelta. Porque después viene un paso que tiene que ver la aceptación.
de quién soy y por qué y para qué traigo esa información. ¿Para qué existo en este planeta y para qué vivo estas experiencias? Claro. O sea, no hay un Dios castigador, no hay un Dios que se ha ensañado conmigo que me la está mandando a todas a mí. Y no es que tampoco yo me he portado tan mal, como dice la religión. Es que hay muchas cosas que son heredadas de mis abuelos, de mis padres. Totalmente. Entonces, yo estoy viviendo la consecuencia de lo que hay en mi genética y estoy atrayendo lo que hay en mi genética. Entonces, no soy la única responsable, entonces no nos podemos sentir culpables por cosas que ignoramos. Okay. En realidad la culpa no existe, no somos culpables de nada. Mientras hemos sido ignorantes, no somos culpables de nada. Porque no sabemos lo que hacemos, no sabemos lo que decimos. Ahora se están enterando un poquito por lo que les estoy contando y están tomando conciencia. Pero antes no sabían, entonces no hay por qué sentirse culpable de lo que no saben. Claro. Cuando yo sé es cuando tengo que empezar, ni siquiera sentirme culpable, porque después se van a dar cuenta que la culpa es algo absurdo. Nadie tiene la culpa de nada. Cuando uno aprende a ser responsable de uno mismo, se da cuenta que no existen culpables. Claro. Que yo me hago cargo y yo lo cambio y yo elijo ser feliz y yo elijo que enojarme con alguien, hasta puedo elegir cuánto tiempo me quiero enojar o no me quiero enojar, porque quiero. Y tampoco me puedo sentir culpable porque es un proceso humano. Es algo que yo tengo que experimentar y vivir, tengo que tener la libertad de poder gestionar mi mente, gestionar mi vida. Es increíble cuando nosotros aprendemos a manejar nuestra mente, cómo podemos manejar nuestra libertad en cualquier contexto. Entonces por ahí dicen, tengo que abandonar a mis hijos, tengo que dejar a mi marido, tengo que irme del país. O sea, no se trata de huir. Se trata de aprender a estar donde nos toca estar, pero con una aceptación profunda y con una sabiduría, de tal forma que nada nos afecte, que no nos afecte y que las podamos gestionar. Entonces va a decir, ¿cómo no me va a afectar que mi hijo se drogue o que mi esposo tome alcohol? Pues se puede llegar a entender y comprender a tal punto que cuando yo cambio esto de aquí, es increíble cómo cambian las cosas afuera. Okay. Sí, me imagino. ¿Mm? Oh, totalmente. Digo, aquí no tenemos mucho tiempo, me encantaría seguirme horas y horas platicando contigo. Vamos a tener posteriormente una masterclass que ya les iré yo avisando a la gente, contigo mucho más extensa. A mí nada más para que les dijeras por ahora cómo te pueden contactar. Bien, me pueden contactar en la fanpage del Gimnasio del Cerebro, de la cual soy la directora en Argentina, y también en Instagram del Gimnasio del Cerebro. Bueno, soy Marisa Cardoso, también por mi Facebook particular. Y bueno, vamos a hacer una masterclass que me encantaría poder darles todas las herramientas, que la gente interactúe. Me gustaría hacer una masterclass para enseñarles a desactivar circuitos. No tan solo de la ansiedad, sino todos, porque es muy sencillo. Aproximadamente en un taller de un fin de semana por Zoom podemos hacer junto contigo una masterclass que les va a cambiar la vida. Les va a cambiar la vida porque en la primera clase ustedes van a aprender a desactivar circuitos y se van a ir desactivando un circuito. Y van a ver cómo cambia todo cuando se desconectan los cables que se deben desconectar de nuestra mente. No, wow. Yo quiero. Padrísimo, Marisa. Perdón, se nos acaba el tiempo. Muchísimas Muy gracias. bien. Gracias a ti por invitarme. Espero verlos pronto. Claro que sí, por acá nos vemos y pues yo les estaré avisando de fechas y todo de la masterclass en cuanto definamos tú y yo. ¿Ok? Que estés muy bien. Fantástico. Gracias. Bye bye. Adiós, adiós. Adiós.